Lo que pasa es Dime, que tengo una reunión también por Zoom a las 4 de la tarde. Eso ya, era para avisarle que a esa hora voy a retirarme la clase. ya, mijo. Por favor. ¿Está bien? Ya, no hay Es problema. una reunión de trabajo. Gracias, doctor. Ya, bueno, vamos entonces en el día de hoy a ver el método de Hattie-Cross. Vamos a ver en esta clase la teoría relacionada con el método de Hattie-Cross y en la próxima clase vamos a ver a través de un ejemplo una metodología para la aplicación del método de Hattie-Cross. Entonces vamos a ver hoy, como les dije, la teoría y en la próxima clase vamos a ver el método a través de un ejemplo que les va a quedar más claro todavía. Bueno, vamos a ver qué dice Hattie-Cross. Hattie-Cross, en primer lugar, establece dos métodos o dos variantes para desarrollar su método de Hattie-Cross. Las variantes que introdujo Hattie-Cross, es importante decir que este método de Hattie-Cross es un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados que pueden seguir dos variantes. Cuando decimos que es un método de relajamiento o de pruebas y errores controlados, es que, bueno, en primer lugar lo que ustedes tienen que conocer que es un método iterativo, que se basa en un proceso de iteración y que tiene un error controlado que es el que ya nosotros le dimos en clases anteriores. En el caso de la presión de 0,1 metro de columna de agua y en el caso de los caudales 0,1 litros por segundo. Ahora, Hattie-Cross introdujo dos variantes. Una variante que le denominó balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos y una segunda variante que le denominó balanceo de los flujos por corrección de las cargas supuestas. Evidentemente que en las variantes queda claro que en la primera de ellas hace un balance de las cargas o de las pérdidas de carga a partir de la corrección de los flujos que supone. A partir de la corrección de los flujos que supone. Que en este caso los flujos son los caudales. Esta es la variante que nosotros vamos a utilizar para enseñarle el método de Hattie-Cross porque es la que más se adapta en este caso a las redes de agua potable, de distribución de agua potable. ¿Y por qué digo que es la que más se adapta a las redes de distribución de agua potable? Porque nosotros podemos conocer los caudales por tramo. De hecho, ya ustedes saben calcular el caudal de diseño de una red. Entonces nosotros conocemos o podemos conocer cuáles son los posibles usuarios en un tramo y definir esos caudales. Entonces, la suposición de los flujos está en decir, bueno, del total que ingresa, cuánto se va por un lado, cuánto se va por el otro, pero los ajustes, o sea, los caudales sobre los cuales nosotros trabajamos son reales. En el segundo caso, la suposición de las cargas es más compleja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las pérdidas de carga por tramo. Entonces, no tenemos bien claro cuánto es la pérdida de carga que vamos a necesitar por tramo. Sin embargo, en el primero sí tenemos claro los caudales que vamos a tener que entregar por cada tramo. Por eso es que la variante 1 de balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos es la que nosotros vamos a estudiar en esta materia. ¿Cuál es la fórmula que recomienda Hattie-Cross para desarrollar su método? Hattie-Cross plantea que al aplicar un método de esta clase, o sea, un método iterativo, los cálculos se vuelven más rápidos si las relaciones de flujo se expresan como una fórmula exponencial con coeficiente de capacidad no variable. Y la notación se simplifica si la ecuación exponencial se escribe
como la vemos aquí, que dice que la pérdida de carga es igual a un coeficiente o una constante numérica que multiplica al caudal elevado a la n. ¿Qué pasa? Que él está consciente de que la solución de cualquier problema de diseño de una red es un sistema, va a implicar un proceso iterativo. No hay otra manera. Hay variables que nosotros podemos fijar, otras variables que nosotros vamos a tener que calcular y que en este caso son muchas las variables que intervienen y que por ende hay que desarrollar un método que a través de procesos iterativos se pueda llegar a la aproximación de lo ideal, de lo que se requiere con él mismo. A pesar de que él hace el esfuerzo con esta fórmula exponencial para que en este caso los cálculos se vuelvan más rápidos, como les dije, el sistema es muy lento, o sea, es un proceso bastante lento comparado con los métodos que utilizan los grandes software, que son basados en los elementos finitos o las diferencias finitas. Entonces, en esta expresión que da para solucionar su problema iterativo y su método, él dice que la pérdida de carga va a ser igual a una constante numérica que depende del coeficiente C de Hazen-Williams, en otras palabras, del tipo de tubería que tenemos, del diámetro y la longitud del tubo, multiplicado por el caudal de circulación por el tramo y elevado a la exponente que dice que es un exponente de capacidad no variable y lo fija como un valor de 1,85. Entonces esta es la fórmula que recomienda para la aplicación de su método. De la variante más usada en redes de distribución, como ya les había dicho al inicio de clase, es la de balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos, debido a que es la que mejor simula el comportamiento real de la red, toda vez que el valor de caudal que circula por cada tramo en la red es posible determinarlo con precisión a través de las fórmulas que ya ustedes conocen y la experiencia que existe sobre los consumos de los grandes consumidores de agua en un sistema de distribución. Este método antes mencionado es precisamente el que nosotros vamos a estudiar a continuación. Para este método, balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos, Hardy-Cross establece un convenio de signo que es el que le vamos a dar a continuación. En esta variante, para hacer las fórmulas necesarias algebraicamente consistentes, se asignan arbitrariamente signos positivos a aquellas caudales y pérdidas asociadas que se mueven a favor de las manecillas de reloj. O sea, los valores de caudales y pérdidas de aquellos tramos que se mueven a favor de las manecillas de reloj, él recomienda asignarle signos positivos y signos negativos a los valores de caudales y pérdidas asociadas, pero que se mueven en contra de las manecillas del reloj. Es importante conocer este convenio de signos, puesto que en el método constantemente estamos asignándole positivo o negativo a los caudales y a las pérdidas asociadas según el sentido de circulación del flujo en ese tramo. El método además se basa en dos leyes fundamentales. ¿Cuáles son estas leyes en que se basa el método? Se basa en las leyes fundamentales de la circulación de líquidos en circuitos cerrados, las cuales son: la primera ley dice que la sumatoria algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo tiene que ser igual a 0. Si se aplicara esta ley a la representación que aparece en esta figura, nosotros podríamos decir que el caudal entrante aquí sería Q sub A y los salientes serían Q sub 1 y Q sub 2.
Entonces, si aplicamos la primera ley, que dice que la suma de los caudales entrantes y salientes tiene que ser igual a 0 en un nodo, podemos decir que Q sub A menos Q sub 1 menos Q sub 2 tiene que ser igual a 0, con lo que se cumple la primera ley. Si despejamos de esta ecuación Q sub A, el caudal entrante, me queda que el caudal entrante va a ser igual a la suma de Q sub 1 más Q sub 2, que son los caudales salientes del nodo. ¿Está bien? O sea, es imposible que si en un nodo yo estoy ingresando 10 litros, la suma de los caudales que se vayan por los otros lados sumen un valor distinto al caudal que está entrando en ese nodo. Y en eso se basa la primera ley. La segunda ley plantea que la suma algebraica de las pérdidas de presión a lo largo de un circuito cerrado, la suma de las pérdidas algebraicas, de las pérdidas de presión a lo largo de un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Si se considera el convenio de signos, que ya vimos de acuerdo a lo que plantea Hardy-Cross, que le asignemos signos positivos a los caudales y las pérdidas asociadas que se mueven a favor de las manecillas del reloj, y signos negativos a los valores y los caudales que se mueven, a los valores de presión, de pérdida y caudal que se mueven contrarios a las manecillas del reloj, entonces se puede concluir que H1, que es positivo, menos H2, porque H2 es negativo, tiene que ser igual a 0. O sea que la sumatoria de todas las pérdidas de carga en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0, con lo que se cumple la segunda ley. Ahora, vamos a ver de manera muy breve el desarrollo del método de Hardy-Cross. O sea, cómo fue que él desarrolló dicho método. Entonces, como se ha visto, el método de Hardy-Cross parte de suponer que el caudal entrante en un nodo se divide en los caudales, en los flujos Q sub 1 y Q sub 2. O sea, si por este nodo ingresan 10 litros, bueno, pues de esos 10 litros, una fracción se va a ir por este ramal y otra fracción obligatoriamente se tiene que ir por este ramal. Ahora, el problema de Hardy-Cross, ¿cuál es? O el problema de aquí, ¿cuál es? Bueno, yo no sé si ustedes sabrán, pero yo no sé de estos 10 litros cuánto se va por aquí y cuánto se va por acá. ¿Por qué? Porque el agua es tan impredecible que uno no puede seguir su comportamiento. Para que ustedes tengan una idea, todas las fórmulas que debieron haber aprendido en las hidráulicas que le dieron sus profesores, seguro que sus profesores le dijeron que casi todas las fórmulas que les enseñan son fórmulas obtenidas en laboratorio. O sea, la hidráulica es muy empírica. No es como una ciencia cualquiera que usted a través de modelos matemáticos, esto, lo otro, o expresiones matemáticas, usted pueda llegar a un resultado, sino que las expresiones se han obtenido de ensayos de laboratorio, fundamentalmente. Entonces, como nosotros, yo particularmente y ustedes ya están convencidos de que es muy difícil predecir cuánto se va a ir por este ramal y cuánto se va a ir por este otro, entonces cualquier suposición que nosotros hagamos, pues lógicamente vamos a estar cometiendo seguro algún error. ¿Está claro? Entonces, de no ser correcta esa distribución que nosotros hacemos, que se vaya por un lado y por el otro, entonces vamos a tener un diferencial de caudal, o sea, una diferencia entre lo que se va por aquí y por acá, que es una cantidad pequeña en comparación con los caudales que circulan por cada ramal, y que este diferencial de caudal, que la diferencia de lo que se va por un lado y otro, según el error, lógicamente es el error que nosotros cometemos, o nos va a proceder a corregir el error que nosotros cometemos en la suposición que hacemos. ¿Está claro? Hay algo que es importante que ustedes tengan presente con el método de Hardy-Cross, de que no importa
la suposición que haga yo, la que haga uno de ustedes, otro, cualquiera de ustedes. Puede ser que yo diga que, por ejemplo, de estos 10 litros, por aquí se me van a ir 5 y por aquí se me van a ir 5. Eso no es cierto, yo no estoy seguro que eso sea así, yo me lo estoy inventando. Pero puede ser que uno de ustedes diga que por aquí se va a ir 7 y por aquí van a venir 3. Y otro compañero de ustedes diga que por aquí van a venir 4 y por aquí van a venir otros 6. O sea que las suposiciones que nosotros hagamos, ninguno tenemos la verdad absoluta. No sabemos si eso es cierto o es falso. Entonces, Hattie Cross está consciente de eso, de que nos vamos a equivocar a la hora de suponer los flujos. Lo que sí no nos estamos equivocando es que estos 10 litros es lo que yo le tengo que entregar a la red. ¿Por qué? Porque la suma de los caudales que van a consumir los usuarios que están en este tramo, más los usuarios que están en este, más los usuarios que están en este, más los usuarios que están en este, es lo que me dan los 10 litros por segundo. Y este valor es real, porque esos usuarios van a consumir ese valor. Ahora, ¿dónde está cuando dice balanceo de las cargas por corrección de los flujos supuestos? ¿Cuáles son los flujos que yo tengo que corregir? No los que calculé, sino los que yo supongo que se van a venir por aquí 5 y por aquí 5, y otro dice por aquí 7, por aquí 3. Pero los valores con que estamos trabajando de caudales son los reales que tenemos que entregar a la red. Entonces, Hattie Cross, consciente de que nos vamos a equivocar por lo complejo que es la hidráulica, él establece para la corrección de ese error que cometemos, que vamos a cometer al suponer un flujo por aquí y otro flujo por acá, establece lo que le llama el diferencial de caudal y lo denomina con la Q pequeña. ¿Está claro? Este valor, que es el error que uno comete, es un valor pequeño comparado con los 5 y los 5 que se van por acá. ¿Entienden? Entonces, ¿el método en qué consiste? En que yo supongo un valor inicial que se va por cada ramal. Para esos valores, calculo la pérdida, bueno, hago toda una serie de cálculos y calculo el diferencial de caudal. Si ese diferencial de caudal es menor que los 0,10 litros por segundo, entonces ahí paramos la iteración. Pero si me da mayor a 0,10 litros por segundo, entonces tengo que aplicar la primera corrección. Acá, como este caudal va a favor de las manecillas de reloj, aquí se lo voy a sumar, y aquí, como va contrario a las manecillas de reloj, lo que le sume de Q aquí, el diferencial, se lo resto acá. Y ahí tengo nuevos valores de caudales por cada ramal y vuelvo a proceder a hacer el cálculo. Calculo mi diferencial de caudal. Si me sigue dando mayor, entonces aplico la segunda corrección. Si ya cumple, entonces ahí paro el proceso iterativo y estos últimos valores son los valores reales de caudales que se van por cada tramo. ¿Está bien? Ahora, partiendo de este análisis, Hattie Cross dice que los flujos verdaderos, o sea, los caudales reales que se van a ir por cada tramo, van a ser igual a ¿quién? A Q sub 1' y Q sub 2', donde Q sub 1 y Q sub 2 sin la prima encima son los caudales que yo supuse. Entonces, el caudal real que vamos a pasar, que realmente va a pasar por aquí, que le llama Q sub 1', es el supuesto, pero como estamos a favor de las manecillas de reloj, sumándole, le sumo, ¿qué cosa es diferencial de caudal? Y entonces Q sub 2, lógicamente, lo que le sumo acá, se lo quito acá, porque es contrario a las manecillas de reloj, menos Q. ¿Está claro? Si se considera la fórmula exponencial que dice que H es igual a K por Q elevado a la N, se tendrán las pérdidas verdaderas de carga producidas en el sistema a partir de las siguientes expresiones. La pérdida que voy a tener asociada al caudal Q sub 1' real, le voy a llamar H1',
Y H1' va a ser igual a ¿quién? A K1, que es un coeficiente que depende de quién, ya lo vimos, de la C de Hazen-Williams, del diámetro y la longitud de la tubería, multiplicado por el caudal real, que es Q1', porque estamos calculando la pérdida para el caudal real, elevado a la N. Y H2' es igual a K2, que multiplica Q2', que es el caudal real, para obtener la pérdida real elevado a la N. Y aquí lo único que hacemos es sustituir Q1' por el caudal supuesto más Q, y aquí el caudal de 2 supuesto en 2 menos Q elevado a la N. ¿Está claro? Y salen estas dos ecuaciones. Aplicando la segunda ley, que dice que la suma algebraica de las pérdidas de carga es igual a 0, o sea que la pérdida real H1' de ramal que se va por un ramal menos la pérdida el real de H2' es igual a 0. Si sustituyo H1' por estas expresiones que están acá, entonces me queda que H1' es K1 que multiplica Q1 más el diferencial de caudal elevado a la N menos K2 que multiplica Q2 menos el diferencial de caudal elevado a la N igual a 0. Ahora, a partir de este binomio, es que Hattie-Cross desarrolla el método. ¿Está claro? Partiendo de este binomio, donde desprecia los diferenciales de orden superior. Y finalmente, después de que él hace todo este análisis y desarrollo de este binomio, llega a la siguiente expresión. Este desarrollo yo no se los doy porque no es el objetivo de Hattie-Cross que ustedes aprendan el desarrollo de ese binomio, sino el objetivo es que podamos saber o conocer cuál es la expresión que él obtiene a partir del desarrollo de este binomio para calcular el diferencial de caudal U pequeñito. Esto está en los libros de todo lo que es sistemas de distribución de agua potable. Ahí van a encontrar el desarrollo de ese binomio. Finalmente, luego de desarrollar ese binomio, él llega a la siguiente expresión, que es la que nos interesa, que es la expresión para calcular el diferencial de caudal U pequeño, que es el que me va a corregir, ¿qué cosa? El error que yo cometo a la hora de suponer que por un lado se va una porción y por el otro se va otra porción. Y este diferencial de caudal llega que es igual a menos la sumatoria, fíjense que tiene un menos la fórmula adelante, la sumatoria de las pérdidas de carga sobre la sumatoria de N, del producto de N por el cociente de H sobre Q. Si sustituimos N por el valor que dijo de coeficiente no variable, de capacidad no variable, y asumió que era un 85, entonces nos queda que el diferencial de caudal es igual a menos la sumatoria de las pérdidas de carga dividido la sumatoria de 1,85 que multiplica al cociente de las pérdidas de carga entre el caudal. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿qué significa esta Q y qué significa este signo negativo en la expresión? Bueno, en la fórmula, este signo negativo que tenemos aquí delante de la fórmula, que nunca lo podemos olvidar, si nos olvidamos de ese signo negativo, nunca el resultado que vamos a obtener es el correcto. Ese signo negativo que se encuentra, lo que me permite, ¿qué cosa es? Corregir el sentido de circulación. Les explico, voy por grafiquito aquí. Yo aquí estoy diciendo que de los 10 litros que vienen por acá, yo digo, por ejemplo, que 5 vienen en esta dirección y 5 vienen en esta otra dirección. Pero ¿quién quita de que todo se venga por acá y que el flujo llegue acá en esta dirección, al revés?
o que el flujo venga por acá y que llegue a este sector en esta dirección al revés. ¿Está claro? O sea que yo también no solo supongo de los 10 cuánto se va a ir por un ramal y por otro, sino que también estoy suponiendo de que por aquí va a venir una parte y que por aquí va a venir otra. Pero Hardy-Cross está consciente de que tú te puedes equivocar no solo en la porción de caudal o fracción de caudal que se va por un lado y por el otro, sino que también nos podemos equivocar en el sentido de circulación del flujo. Entonces, para corregirnos, el error que nosotros cometemos, si llegáramos a cometer algún error en el sentido de circulación, es que aparece este signo negativo. Y para corregirnos, el error que cometemos a la hora de suponer que una parte del caudal se va por un lado y la otra por otro, no lo corrige el diferencial de caudal. Entonces, fíjense que Hardy-Cross, en su expresión, él contempla la corrección de los dos errores que podemos cometer en el caudal que dividimos y en el sentido de circulación del flujo. Por eso es que es muy importante que nosotros nunca nos olvidemos de este signo, porque si nos olvidamos del signo, entonces ya estamos cometiendo un error en el sentido de circulación del flujo. No vamos a llegar a saber si sirve o no nuestro sistema, si la suposición de el sentido de flujo que nosotros hicimos. ¿Está bien? Entonces, ese es en esencia la teoría y a lo que arriba Hardy-Cross. ¿Qué tenemos que saber? Primero, que hay dos variantes, que de las dos variantes vamos a usar la primera, que es balanceo de las pérdidas por corrección de los flujos supuestos. Esa es la que nosotros vamos a aplicar por las razones que ya les explicaba, que los flujos que nosotros, o el caudal que nosotros suponemos, donde nos podemos equivocar es en las divisiones en los nodos, pero el valor del caudal es el real. Entonces estamos trabajando sobre valores reales. Por otro lado, debemos saber el convenio de signos. O sea, signos positivos se lo vamos a asignar siempre a las pérdidas de carga y los caudales asociados que circulen a favor de las manecillas del reloj. Y signos negativos a las pérdidas de carga y los caudales asociados que circulen en contra de las manecillas del reloj. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa más debemos saber? Existen las dos leyes en las cuales él se basa, que son las leyes de circulación de los líquidos en circuitos cerrados. La primera ley, que dice que la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo tiene que ser igual a 0, con lo que el caudal que ingresa, si son 10 litros, la suma de lo que se van a dividir tiene que ser igual a esos 10 litros. ¿Está claro? Esa es la primera ley. Y la segunda ley, que dice que la suma de las pérdidas de carga asociadas en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0 también. Que el Hardy-Cross, a partir de la expresión exponencial, sustituye los flujos verdaderos y obtiene, mediante la segunda ley, obtiene en este caso, mediante la segunda ley, este binomio que nosotros vemos acá, que desarrollando ese binomio y despreciando las diferencias de orden superior, llega a esta expresión que en definitiva es la expresión que nosotros vamos a usar en el método de Hardy-Cross. Entonces, como podemos ver, nosotros vamos a tener que, conociendo el caudal real que incorpora la red, que va a ser consumido en la red, nosotros vamos a tener que hacer suposiciones en cada nodo de cuánto se va por un ramal y cuánto se va por el otro del caudal que ingresa al nodo. Pero no solo hacemos suposiciones del caudal, sino que también hacemos suposiciones del sentido de circulación del flujo. Entonces, nosotros a partir de ello vamos a tener que entonces hacer cálculos de las pérdidas de carga por cada circuito,
por cada tubería que comprende el circuito, de manera tal que nosotros tengamos la sumatoria de pérdidas totales en el ramal para poderla sustituir aquí. Y vamos a dividir ese valor de pérdida entre el caudal que supusimos, lo multiplicamos por 1,85 y obtenemos su sumatoria, y el cociente de esa sumatoria con el signo menos nos va a dar el diferencial de caudal. Entonces ya vamos a ver que en aquellas tuberías que pertenecen a dos circuitos, se hace una doble corrección. O sea que este diferencial de caudal que nosotros calculamos por esta expresión, se lo ponemos a aquellas tuberías que no son comunes a dos circuitos. Y las que son comunes a dos circuitos, tenemos que aplicar una doble corrección por el circuito que estamos calculando y por el otro circuito a la cual ella también forma parte. Y entonces así vamos sucesivamente calculando los valores de Q mediante procesos iterativos hasta lograr un valor diferencial de caudal menor a 0,10 litros por segundo. Cuando eso se cumpla, ahí mismo paramos y los valores que obtuvimos, le aplicamos las de caudal que supusimos, le aplicamos la última corrección y ese es el verdadero valor de caudal. Y los signos, aquellos caudales y pérdidas asociadas que tengan signo negativo, entonces eso es lo que nos significa qué cosa, que esos van contrario a las manecillas de reloj. Y aquellos que tengan los caudales y las pérdidas asociadas que tengan signo positivo, van a favor de las manecillas de reloj. ¿Está claro? Entonces, una aplicación de este método la vamos a ver en la próxima clase mediante el desarrollo de un ejemplo completo. ¿Qué les recomiendo? No se pierdan ni la clase que viene ni la otra más arriba. ¿Por qué? Porque son clave de la materia. ¿Está bien? ¿Para qué nosotros calculamos todo esto? Nosotros calculamos Hardy Cross para conocer el valor real de caudal que pasa por un tramo, pero sobre todo el valor de la pérdida de carga asociada a ese caudal. Porque con ese valor de la pérdida de carga asociada es que nosotros definimos lo que nos está faltando en tanque, que es a qué altura vamos a colocar el tanque sobre el nivel del terreno, y si fuéramos a colocar un equipo de bombeo, qué carga tendría que tener la bomba a partir de esas pérdidas de carga. ¿Está claro? Entonces es fundamental estas dos clases que vienen. Terminando esta unidad, les voy a explicar cómo se calcula eso. Aquí está el kit de la materia. Si ustedes logran entender todo esto, no van a tener problemas. Si no lo entienden, me lo preguntan, y si no vienen, no tienen cómo preguntarlo y va a ser difícil de entenderlo. ¿Está bien? Entonces, eso sería lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan, estoy dispuesto a respondérsela. Bien, ¿dudas? El examen va a ser de aquí a 2 clases, a 3 clases, entonces, ¿no, ingeniero? Creo que deben quedarte sobre esta semana más. O sea, entre el lunes y miércoles de la semana que viene terminamos, y ya hasta el otro miércoles debemos tomar parcial. ¿Está bien? El segundo parcial. Esto es lo más difícil de la materia. ¿Está bien? Esto es lo más complejo. No es difícil. El problema es tratar de entenderlo bien. Y ustedes van a ver que yo se los voy a explicar muy bien. Ustedes van a decir, pucha, qué bien, lo entendí todo. Y después yo les puedo examinar y lo revuelco todo en el examen y se van a dar cuenta que no aprendieron nada, ¿no? Por eso tienen que estar bien claros en todo lo que yo les voy a decir y les voy a enseñar. ¿Está bien? De todos modos, yo supongo que ustedes en Hardy Cross no tengan problemas porque ya ustedes lo aprendieron. Yo supongo que esto que yo les he dado, la teoría que les doy, para que puedan entender en qué consiste el método, y el ejemplo, para ustedes debe ser ya una repetición de conocimiento, ¿no? Entonces,
Pero bueno, les hago recuento. ¿Alguna duda